Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenos días y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, mi amigo y colega Hernán Alberto. Y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo está, Hernán? Muy bien, Pedro, ¿cómo están tus cosas? Bien, bien. Bien, Hernán, hoy vamos a hablar de los gobiernos autoritarios, del autoritarismo y centrado fundamentalmente en la influencia de esta o de esta pequeña isla de Cuba en América Latina. Y para hablar del tema, contamos con el doctor en Historia Armando Chaguaceda, coordinador de investigación del Grupo de Gobierno y Análisis Político, GAPAC. ¿Cómo estás, Armando? Hola, gracias Pedro, gracias Nada. Muy bien, un gusto estar acá con ustedes y con el público. Igualmente. Bueno, antes de entrar en el tema, háblanos un poco qué es GAPAC, qué se dedica, a quiénes lo integran. Bueno, desde hace 9 años, un grupo de investigadores, investigadoras de diferentes orígenes, cubanos, pero también mexicanos, argentinos, venezolanos, nos agrupamos con la idea justamente de poner en común un grupo de experiencias, conocimientos, para dos objetivos. Por un lado, ayudar a transmitir ese conocimiento para fortalecer a diferentes actores de la sociedad civil que querían hacer incidencia en América Latina en temas de promoción de la democracia, de defensa de la democracia, pero también en un segundo lugar, y creo que tiene que ver con el programa de hoy, buscar compartir también un grupo de diagnósticos, ideas sobre lo opuesto a la democracia. Sí, sobre todo cómo diferentes formas de autoritarismo afectan a la democracia. Entonces, ¿qué somos? Lo que se llama comúnmente un think tank, con una década prácticamente de creado, que por un lado transmitimos conocimientos, experiencias, técnicas, herramientas para en democracia, la sociedad civil, de alguna manera fortalecer y trabajar, y en segundo lugar, a esa sociedad civil, pero al público en general, transmitir conocimiento sobre el estudio de las formas en que opera el autoritarismo. Y lo hacemos a partir de, sobre todo, publicaciones, talleres, capacitaciones, intercambio de experiencias, repito, sobre todo con diferentes contrapartes de América Latina. Bien, antes de ir ya directo, ¿por qué consideras que Cuba es un gobierno autoritario? ¿Qué es autoritarismo en Cuba? ¿Qué lo define como tal? Bueno, muy buena pregunta porque siempre hay que empezar, ¿verdad? Fijando los conceptos y las palabras que usamos. De hecho, autoritarismo es una palabra que es como muy genérica, se usa mucho en el cotidiano, ¿no? Yo casi no la uso porque autoritarismo en la ciencia política ha sido una de las formas específicas de la política no democrática. Yo uso un concepto que puede ser sinónimo, no es que esté mal usar autoritario, pero prefiero usar el concepto de autocracia, que es un poder no democrático, un poder concentrado, basado en unas figuras, un grupo, un partido, una cúpula, y que además ejerce ese poder de manera irrestricta, así, sin respeto a la ley, pisoteando la ley propia, torciendo los derechos humanos, etcétera. Cuba es un estado autocrático, es un grupo de personas en el poder durante 6 décadas, bastante concentrado, bastante poco móvil ese grupo, como con muy pocas inclusiones en la familia. Esto parece de la mafia en la familia, que ha estructurado ese grupo, esa élite, primero sobre todo la figura de Fidel Castro, después que muere, pero también Raúl Castro, pero un pequeño grupo que ha estructurado un partido único, que ese partido único ha tomado el Estado, esa toma del Estado se ha hecho a costa de impedir que Hernán, que Pedro, que Armando, que todo el resto de la gente que no piensa como ellos tengan espacio activo, que no sea sometiéndose en esa sociedad. Entonces, Cuba es, ante todo, el régimen autocrático más veterano de Occidente, tiene casi 7 décadas, es el régimen por decreto más cerrado, es decir, que tiene una constitución que define que solo los que mandan bajo esa forma en la que ellos creen pueden mandar y todo el resto tiene que participar y obedecer en esa manera. Entonces, Cuba es la autocracia más veterana, más por diseño cerrada,
Y también a partir de eso es un país empobrecido, es un país con un montón de problemas para que la gente realice todos sus derechos justamente a partir de esto. Y además, y con eso termino, es una autocracia poderosa en un país débil, y eso podemos discutirlo después. Eh, dijiste una palabra ahí, mafia. La doctora Alina Bárbara López, yo me llevo muy bien con ella por las redes. Y un día yo le dije, eso es una mafia. Y me dijo, Pedro, me he convencido que son una mafia. Bueno, todos sabemos lo que ha pasado a Alina Bárbara en Cuba. ¿Podrías decir quiénes para ti son las autocracias más significativas a nivel mundial? Bueno, todo, claro, todo depende de verdad del patrón con lo que definamos. Podría ser, en primer lugar, creo que es China. China, porque por el peso económico, político, militar, etcétera, etcétera, es el país más poderoso del mundo. Bueno, en términos incluso de PIB, ahí después de Estados Unidos, pero es el país más poderoso del mundo con un gobierno con un régimen no democrático, ¿no? Eso es lo primero. China, además, un país extensísimo, poblado, con una gran influencia. Rusia es una autocracia también poderosa, en el caso de China, con un partido comunista que ahora tiene un gran caudillo durante hace unos años ya sin cambiar. Antes ensayaron un cambio. Con Rusia no es un régimen de partido único, pero casi, no de jure, pero de facto, con un dictador, con un tirano que es Putin. Y después tienes, por ejemplo, las autocracias petroleras del Golfo, que son más bien, ¿verdad?, en regímenes monárquicos con elementos confesionales. Es decir, hay muchos tipos de autocracia. Hay muchos tipos de autocracia, pero todos tienen en común la idea de que es un poder concentrado, que es un poder que no se basa en un Estado de Derecho, que usa las leyes, pero no es un Estado de Derecho, lo cual es distinto, que es un poder que impide que los que no piensan como ellos se organicen, existan legalmente. Entonces yo te diría que los grandes grupos son, bueno, China y Rusia como autocracias globales, China en primer lugar, las monarquías petroleras, ¿verdad? Del Golfo, etcétera. Y después tienes todo un montón de regímenes regionales, algunos más militares, algunos con fachada civil. Y en América Latina tienes las tres grandes, bueno, no grandes no, pero las tres claramente, tres autocracias muy claramente definidas que son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Hernán, Voy a dejar algunas otras preguntas para más adelante que tienen que ver un poco más con el trabajo que realiza GAPAC, pero me gustaría, ya que estamos por este lado, ¿no? Ya que estamos por el lado de eh, identificar las autocracias, al menos en nuestro hemisferio, eh, que la más longeva, lo decías tú, la más Ujú. veterana de las tres y una de las más veteranas del mundo probablemente, pero ciertamente la más veterana de las tres, es Cuba. ¿Qué rol ha tenido Cuba en eh, la aparición, si acaso alguna, de estas nuevas autocracias? Recuerdo, ¿no? Se hablaba en los 80 de la transición a la democracia de todo el continente, los buenos fines de los 80, principios de los 90 era más claro. Cuba resistía, 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 y ahora pareciera que se revierte, ¿no? Con la aparición de regímenes, bueno, quizás no autocráticos, pero con tendencias autoritarias afines, tipo también Bolivia y demás, ¿no? A ver, yo creo que la diste en el clavo porque justamente es importante la perspectiva de la historia y como los momentos van cambiando. Efectivamente, en los años 80 y 90 Cuba era muy aislada, estaba muy aislada. Yo recuerdo, Pedro, que si tú ves las noticias de esos años, a Cuba llegaban cuatro o cinco alcaldes de autonomías españolas, más tres primeros ministros de una república africana, y Fidel recibía a todo el mundo, porque no tenía quien recibir, porque nadie iba. O sea, si tú ves la prensa de esos años, venían cuatro buscavidas a hacer cuatro inversiones de poca monta, tres alcaldes de los Pirineos, dos africanos con toga, y Fidel recibía a todo el mundo, porque no iba nadie, porque en ese momento había un movimiento de la historia, ¿verdad? Es la época que se ponen de moda los grupos de solidaridad, porque era, vengan, vengan, vengan. Eso se empieza a revertir justamente, y ahí voy a un punto, porque empieza a tener de nuevo influencia en un sentido grande Cuba. Yo creo que aquí hay una diferencia importante que no se entiende, sobre todo por la academia, por muchas razones, pero no solo en la academia. Cuba tiene una peculiaridad, además de su longevidad,
en el corazón de Occidente, ser la autocracia más vieja, ser la única autocracia de tipo totalitario en la historia de Occidente, ese es otro tema. Ha habido muchas dictaduras militares, ha habido regímenes despóticos de distinto tipo, etcétera. Pinochet, Videla, Somoza, pero la única autocracia de partido único de modelo comunista ha sido Cuba. Eso es una excepcionalidad histórica. Pero justamente otra excepcionalidad histórica que no hemos visto, Hernán y Pedro, es que Cuba combina el hecho de ser un país de limitados recursos físicos, poblacionales, geográficos, minerales, financieros, con un gran Estado, con una gran capacidad de influencia exterior extendida en el espacio y en el tiempo. En el espacio es en todo el sur global, a través de su diplomacia, su influencia, y en el tiempo, durante 6, 7 décadas, en la cual, bueno, yo he podido formar a aliados afines, a gente que estudia en mis escuelas, que son líderes sociales de esos países, y van creciendo, los voy formando, después llegan a ser ministros, a presidente, y recojo el fruto. O sea, eso es una excepcionalidad. Primero, la única autocracia de tipo totalitario y la única y el único país, y ahí sí digo que en el mundo, que tiene bajo unos recursos más bien sobre unos recursos materiales muy limitados, una enorme asimétrica, esa es la palabra que yo usaría, una asimétrica influencia global, al punto que en influencia en las Naciones Unidas, en cantidad de embajadas en el mundo, en capacidad para consensuar posturas, por ejemplo, en lo que se llama el tercer mundo, el sur global, Cuba puede tener tanto leverage, tanta influencia a veces como Rusia, como China en ciertos temas. Sí. Yo pienso que Cuba invirtió lo que no debía en influir en América Latina y pienso que en África. Yo Ujú. pienso, no, en estos momentos tal vez no se vea tanto, pero pienso que sí, Cuba en los años 70, en los años Sí, 80 sí. tuvo una tremenda influencia en No, no, África también. y hoy también, y hoy también. Ujú, hoy Se también. mantiene. Hoy también, quizás lo ves menos porque no ves tropas en el terreno, pero yo diría incluso que está cobrando el retorno. O sea, cuando tú ves la capacidad de influir en votaciones en Naciones Unidas, en ciertos temas, etcétera, Cuba es clave. Es decir, si cuando estamos hablando de Cuba, estamos, claro, estamos hablando del régimen cubano, no de la población. Si yo soy Hernán, por ejemplo, y eso es parte del proceso como de un trade-off. Si yo soy Hernán y yo tengo tal interés, y soy Rusia, perdón, Hernán, que te ponga como Putin, pero si y soy Rusia y quiero que se decida una votación de tal tipo, pero yo no puedo llegar porque yo tengo una imagen en el mundo, pero si estoy aliado a Cuba, yo sé que Cuba puede de alguna manera gestionar votaciones y lograr que a lo mejor no voten conmigo, pero se abstengan. Eso es importante, ese carácter de gatekeeper y de gestor del aparato del Estado, ergo, inteligencia y diplomacia cubano, en amplias áreas del llamado, antiguamente llamado tercer mundo, es importante. Y tú decías, Pedro, no debiera gastarlo. Claro, no debiera gastarlo desde la óptica de nosotros y de personas decentes que creen que la gente, que sabe que la gente se está muriendo de hambre y que es un problema terrible. Pero desde la lógica de una élite cuyo único interés es mantenerse en el poder, van a decir, claro que es racional que gastemos todo esto. Antes de que Hernán vuelva a disparar. Pienso que esta influencia se ha visto reflejada en las votaciones Ujú. del llamado, del embargo, porque hay una cosa que hay que significar. En los documentos oficiales que Cuba presenta en inglés en la ONU, habla de embargo, y ya cuando lo traspola, habla de bloqueo. La propaganda, claro. Pienso que esta influencia de Cuba se ve reflejada en esta votación específicamente. ¿Coincides tú conmigo en eso? Se ve reflejada en esa votación que es un pilar de la propaganda, correcto, del Estado cubano, pero yo diría que ahí tú podrías decir, bueno, se ve reflejada y claramente es un interés de ese Estado, pero yo te diría que es más peligroso, pero no sé si más peligroso, bueno, sí, más peligroso y más asombroso cómo se ve reflejado en otros temas que aparentemente no le tocan. Y es donde yo te digo que hay una capacidad visible de movilizar para otras causas, incluso como de usar eso como un leverage. Es decir, yo sigo mucho en la relación, como saben ustedes, de todo lo que ha pasado con la guerra en Ucrania. Y es asombroso cómo el Estado cubano ha jugado en una línea muy fina de decir, yo no voy a votar con Rusia. ¿Por qué razón? Porque la Unión Europea, como área geográfica, es emisor de inversiones para Cuba. Entonces me interesa jugar a una posición de ambigüedad calculada en la cual yo me abstengo y eso le permite a los europeos decir, bueno, Cuba más o menos se abstiene, menos mal. De hecho, el otro día Calas lo dijo. La máxima representante me dice, bueno, es que Cuba tiene una influencia global. Es decir, es como una especie de chantaje. Mira, yo me estoy absteniendo y conmigo una banda de amigos míos
que si yo nomás tuviera, entonces usan eso, pero a Rusia objetivamente le sirve, porque Rusia lo que quiere es que no la condenen. Entonces, eso está clarísimo. Yo garantizo que conmigo hay una serie de votos y vean la votación en África y América Latina de países en los cuales Cuba ha tenido influencia. ¿Cómo? Porque ha formado sus élites, porque tiene asesores en el aparato de inteligencia, porque le conoce vida y obra a los que mandan en esos países, porque ahí hay un tema de cómo eso pasa, podemos hablarlo después, los mecanismos de influencia. Es decir, si yo durante 60 años he formado desde que son líderes pequeños en mis escuelas de cuadro, los he asesorado con propaganda, les he puesto expertos de inteligencia. Es decir, aunque yo soy un país pequeño en términos de fuerza física, yo tengo una enorme influencia personal sobre los cuadros y élites de esos regímenes en la fase neonata, en la fase adolescente. Y eso después crece. Y eso es lo que vemos nosotros medible en cantidad de consulados. A lo mejor una, dos, tres gente, sí, pero cantidad de consulados, embajadas en un montón de países, más que países europeos. Yo una vez hice una medición y Cuba tenía más embajadas que Suecia en un momento, y tantas como Brasil. Eso en el ámbito diplomático. Si te vas al ámbito, por ejemplo, cultural, que es un pilar muy fuerte, vender la imagen, el romanticismo, tiene todo un aparato cultural creado desde los 60 con Casa de las Américas, por ejemplo, etcétera, con el uso de el cine, la literatura, afín al régimen. La presencia científica, por ejemplo, Cuba tiene un peso importante, y eso es muy importante discutirlo en el ámbito de producción ideológico, en grandes organizaciones de ciencia y de ciencias sociales, por ejemplo, en América Latina. Eso es impresionante. El país que por diseño censura e impide la libertad académica tiene la capacidad de decidir por el número de votos que tiene, por la cantidad de centros que tiene centros creados como setas, como hongos, en el Consejo de Ciencias Sociales de América Latina. Entonces, todos estos elementos hay que empezar a ponerlos con datos, con carne, con rostro, para que la gente entienda que esto no es, ¿verdad?, una paranoia anticastrista, anticomunista de Pedro Armando y Hernán, sino que son elementos poco estudiados, pero objetivos y reales. Hernán, Y sí, además me dejas ahí justo el pie para la pregunta que te quería hacer, que tiene que ver con que, ya que me pusiste como Putin, puedo tomar la postura de abogado del diablo, ¿no? Y decir, bueno, a ver, lo que ha hecho Cuba es soft power, ¿no? Lo que ha hecho Cuba es simplemente sí, buscar llevar su agenda, no hay nada de malo en eso, Estados Unidos lo hace, muchos países lo hacen, Europa lo hace y demás. Entonces, en ese punto, tú lo que dices de la influencia o la importancia, el alcance, el impacto de la producción cultural, de la producción científica y demás, podría interpretarse como algo inocente. Y creo que se conecta No, con el no, otro. no lo dije yo, dijo que se ve así, Se ve así. Sí, sí, se sí, ve no, no, no. así. Y yo que tomo la postura del abogado del diablo digo, no hay nada de malo en eso. Pero, y ahí te dejo el pie, Armando, tú decías al comienzo una cosa que puede interpretarse como que hay una especie de cercanía ideológica Mm. eh, hacia ciertos gobiernos en América Latina y en África y demás que generan ese vínculo porque, bueno, fueron construyendo líderes y demás. Pero me pregunto y te pregunto, ¿qué pasa con esas afinidades que no tienen cercanía ideológica? Sin ir más lejos, uno podría decir que Putin no debiera tenerlo. A ver, dos cosas. Pri- eh, 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 es muy común que se banalice una diferencia. Eh, por fuera, fenoménicamente, parece que es lo mismo que Pedro y yo. Pedro es un demócrata. Pedro, como Estado, promueva, ¿verdad?, una visita de artistas, una embajada de ballet, etcétera, una embajada cultural, y que una dictadura lo haga. El problema es que hay una diferencia. El problema es que las democracias usan vehículos democráticos para promover la imagen del gobierno, que es un gobierno de turno, en una esfera de opinión pública que además puede ser contestada. Y el gobierno francés manda a un escritor famoso, pero hay cuatro escritores que dicen que este tipo es un tonto, no sirve. Es decir, es una competencia de ideas en la cual el gobierno, por interés nacional, lo que pasa con las dictaduras es que las dictaduras usan esos mecanismos, pero primeramente lo usan sin permitir
otras narrativas que compitan con ese mecanismo. O sea, estás usando mecanismos democráticos abiertos de circulación de ideas para difundir un proyecto que niega la circulación de ideas. Entonces, las dictaduras usan los medios de la apertura de ideas para justificar el orden que cierra la apertura de ideas, mientras que los gobiernos democráticos hacen propaganda cultural que puede ser contestada en todo momento. Ahí pongo un ejemplo, y te voy a poner un ejemplo de Putin, pero no es lo mismo lo que hace BBC o lo que hace Deutsche Welle, que incluso en la propia parrilla de BBC y Deutsche Welle tú puedes ver puntos de vista distintos, incluso contra el gobierno que tiene la titularidad de esos canales, que lo que pasa en Sputnik o Russia Today. Entonces, ahí hay una diferencia más allá de la percepción. Mira, lo de las diferencias y lo de las semejanzas, perdón, lo de las cercanías con otros gobiernos que no son, a ver, las autocracias no solo se defienden entre sí o simpatizan entre sí cuando son exactamente la misma ideología. Aquí hay un orden que es contestado, que es la idea del orden liberal, que ahora está en cuestión, con sociedad abierta, etcétera, etcétera, que ahora mismo incluso está siendo revisado por parte de los pilares de ese propio orden, básicamente por el gobierno norteamericano. Pero aquí hay una idea de un orden, de una sociedad abierta, con pluralismo político, etcétera, etcétera, con regímenes democráticos liberales, a la que aborrecen desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Y eso es parte del encanto de Putin. O sea, Putin es un hombre del aparato soviético, ¿no? Viene de allí, de la KGB, se formó, pero se formó sin una ideología coherente, más allá de la ideología del poder total. Es decir, es un cínico, no es un creyente ferviente en el comunismo, es un cínico, en lo único que cree es en el poder total y en cualquier mecanismo para eso. Y eso tenía un moldeaje comunista y ahora tiene un aparataje neoreaccionario conservador. Es decir, alrededor de ideas comunes, un Estado fuerte, un líder fuerte, el odio a Occidente, etcétera. Entonces, eso pasó, insisto, de una retórica comunista que lo amparaba a una retórica nacionalista extrema. ¿Qué tienen en común? El odio al liberalismo, el odio al imperialismo. Y eso lo une con Cuba. Y para terminar, fíjate si es cierto lo que dices de las diferencias, que voy a ir más allá. Yo tuve una experiencia el año pasado de ir a dar unas conferencias a Hungría, ¿verdad? Que es un país que está gobernado por la extrema derecha. Y poco antes de ir a dar esas conferencias, dos de esas conferencias fueron lamentablemente canceladas, lamentablemente porque las personas incluso pasaron una enorme vergüenza, me tuvieron que llamar, etcétera, a los colegas míos, porque el canciller cubano iba en esos días a Budapest. Y alguien, lo que me parece una cosa muy tonta además, alguien del aparato de la Cancillería entendió que era poco amable que alguien como yo estuviera en esos días dando conferencias ahí donde iba el canciller cubano. Y yo, caramba, qué importancia, porque pero al final cancelaron la cosa. Entonces, pero mira qué cosa más emblemática. Un tipo que es un autócrata de extrema derecha, que además hizo toda su carrera siendo anticomunista, ¿verdad? Anticomunista, Víctor Orbán, muy anticomunista. No meramente no comunista, sino anticomunista. De pronto, esta es una frase muy cubana, no sé, en Argentina, se da la lengua con un burócrata de un régimen comunista en decadencia, como el canciller cubano, y entonces, al punto que una voz crítica no cabe. Yo ahí termino diciendo, parafraseando aquella frase de Carlos Marx, proletarios de todos los países unidos, bueno, autoritarios de todos los países unidos. Eh, Y te agrego, si me permitís, Pedro, te agrego sí, sí. de hecho, en Orban pensaba cuando Ajá. mencioné a Putin, pero como no lo habíamos mencionado, no lo quise mencionar. eh, Definitivamente creo que es un excelente ejemplo y como soy argentino tengo que traer a colación, porque uno podría decir, bueno, esto tiene que ver con el fin de las ideologías actuales, con esta situación. No, no, a ver, la dictadura militar anticomunista de Argentina no solo tenía buenas relaciones comerciales con la Unión Soviética, sino que además recibía el apoyo de el Partido Comunista Cubano y su liderazgo en la ONU para no recibir las sanciones del pro dictadura Estados Unidos. O sea, era una contradicción contra contradicción contra contradicción. Sin embargo, el mundo funcionó, ¿no? O sea, sin Ujú. embargo, los acuerdos se alimentaban a favor de cada uno de los actores, ¿no? Pero fíjate que no solo era la venta de granos, alimentos o coches para Cuba o piezas de repuesto, sino también que había cierto sustrato, podemos decir, ideológico o de mentalidad, es decir, el odio a una cosa que es el mundo de los derechos humanos,
el odio a un gobierno que en ese momento Carter circunstancialmente está tomando el tema de los derechos humanos. Es decir, si hay elementos incluso ideológicos, en un sentido más básico, de, bueno, ustedes son unos militares de extrema derecha, creyentes en Dios, cristianos, anticomunistas, nosotros somos unos guerrilleros comunistas que nos convertimos en dictadores, pero entendemos que hay unos tipos ahí molestos que creen algo que se llama derechos humanos y que esos tipos nos molestan a los dos. Y contra esos tipos colaboremos. O sea, eso es una historia, estoy de acuerdo contigo, que en América Latina, cada vez que yo hablo de la cooperación entre Cuba, el régimen castrista y la dictadura de Videla, se asombran primero y cuando se dan cuenta que es real, se acaba el argumento. Porque es muy fácil decir, bueno, Pinochet, Somoza. No, no, pero Videla, que además fue la dictadura prototípicamente más asesina de América Latina en la extrema derecha. Y yo creo que además de todas, porque mató más gente incluso que el castrismo en 60 años. O sea, el proceso argentino fue una cosa terrible. Bueno, esa gente cooperó. Es más, hay académicos cubanos, y hace tiempo se discutió eso. Nuestro amigo Gabriel Salvi estaba allí. Hay académicos cubanos, intelectuales cubanos que estuvieron en esa época vinculados al aparato diplomático cubano y saben que la dictadura argentina mató, secuestró y desapareció funcionarios de la embajada cubana, y Cuba no dijo ni pío. Mataron a unos muchachos y no dijo ni pío. Ujú. Eh, un poco por lo que te oigo y a ti, Hernán, bueno, yo creo que Hernán y yo hemos hablado un poco también de eso. eh, las autocracias dejan un poco de lado la ideología, no es el centro, no es lo más importante para ellos, ¿o sí? A ver, eso es un gran debate en las ciencias políticas. Hay una postura, incluso una postura, por ejemplo, más reciente, en la posguerra fría, que se dice que hay un fenómeno que nosotros definimos que es la cooperación autocrática. La cooperación autocrática es cuando dos o más actores, pueden ser no siempre gobiernos, puede ser en un caso un gobierno ya en el poder, una dictadura que apoya a un movimiento que quiere alcanzar el poder. O sea, cooperación autocrática es Fidel apoyando en los finales de los 90 a Chávez antes que llegara al poder en Venezuela. Puede ser cooperación entre dos dictaduras, Rusia y Cuba, o Rusia y Venezuela. Puede ser entre una dictadura y un gobierno populista que no es dictadura, pero que es un gobierno afín, Cuba y México. Puede ser, en fin, incluso pueden ser entre un gobierno dictadura y unos simpatizantes aislados que son intelectuales. Es decir, hay una gama, Pedro, de actores. Pero se discute si el móvil es el interés pragmático, es decir, hacer dinero, hacer negocio, vender armas, o si hay un componente ideológico. Y lo que las investigaciones que hemos hecho nosotros arroja es que son los dos. Si la gente no actúa en el mundo en el vacío, la gente no opera, tú, yo, nosotros no operamos solamente por dinero, que también, por intereses pragmáticos, que también, no operamos solo por ideales abstractos. Pero hay una mezcla siempre de intereses prácticos, medibles, dinero, poder, influencia, y ciertos valores o mentalidades que nos acercan, o por lo menos que nos unen en el odio a un tercero. Entonces, hay elementos pragmáticos, materiales, y hay elementos que se podemos llamar ideacionales o de mentalidad. Yo creo que en este segundo orden, la idea de odio, rechazo, miedo, terror a lo que significa esta tríada de sociedad abierta, pluralismo político, Estado de Derecho, todo eso que es la democracia tal y como la conocemos, eso unifica a gente de muy amplio origen y espectro ideológico, pero que tienen en común la idea de que el poder se ejerce duro, sin ambages, centralizadamente, inapelablemente, y que no pueda haber, que no es deseable que una sociedad sea diversa, plural y reclame derecho. Desde la extrema derecha a la extrema izquierda, eso nos puede unificar a nosotros increíblemente. Y pasan cosas como esta de, bueno, Víctor Orbán con Bruno Rodríguez, en fin. Ujú. Claro. Quería volver a llevarte, Armando, al trabajo que realizan en CAPAC, y que nos cuentes un poco, bueno, ahí nuestra audiencia ha podido ver el sitio web, redes sociales y demás en las placas que han ido apareciendo, pero Sí. cuéntanos cómo nos podemos informar sobre el trabajo que realiza. GAPAC, ¿cuáles fueron las últimas publicaciones? Si nos quieres mencionar alguna o destacar alguna para Bueno, nuestra audiencia. claro, con mucho gusto y gracias por esta, digamos, visibilidad. Mira, nosotros tenemos como varios tipos de productos. Primero tenemos publicaciones más en sentido tradicional, libros, que son por lo general productos, reflexiones más asentadas, colectivas. Todo está de libre descarga en nuestra página web, ¿verdad? Ahí tenemos como un área muy claramente delimitada donde vemos el trabajo de tres casos que seguimos: Cuba, Rusia y China. Insisto en esto porque Rusia y China se entiende más, pero Cuba justamente es despreciada
por buena parte de la academia que dice, bueno, no, es muy pequeña, bueno, sí, pero no hay influencia. O sea, hay una incapacidad de ver por la pequeñez del objeto y también por la incredulidad ideológica de que no quiero ver, no quiero ver. O sea, lo que pasa con Cuba es una excepcionalidad histórica. Nunca un país tan pequeño en Occidente tenía una influencia tan grande, tan perdurable, no democrática. Eso es una excepcionalidad histórica. Y cuando lo nuevo, es muy difícil que hay gente que lo vea. Pero si además lo nuevo es visto como positivo y la izquierda es dominante en la academia, entonces hay una incapacidad para ver. Están los libros nuestros, que son temáticos, los pueden descargar. Hay libros específicos sobre la influencia cubana, sobre todo en el mundo de las ideas, y eso es muy importante. Podemos volver sobre ahí. Hay un espacio que es de monitoreo, que llamamos el monitoreo del Chart Power, que es como hemos hecho un seguimiento temporal en América Latina sobre países como México, Colombia, Argentina, que son países donde tenemos miembros de nuestro equipo que monitorean sistemáticamente, sobre todo influencia en universidades, en movimientos sociales, etcétera. Lo que sale de ahí es inconmensurable, o sea, hay mucha información de lo que está pasando y es increíble esa penetración en espacios sociales. Em, y luego tenemos espacios de colaboración más virtuales como estos talleres, eventos, participamos en eventos, en congresos. Ahora mismo vamos al Congreso de Latin American Study Association a discutir con los colegas porque además allí no solo es un espacio de compartir conocimientos, sino también de hacer activismo e incidencia, porque allí está el brazo del gobierno cubano. Pongo un ejemplo. En los congresos más grandes de ciencias sociales, el Estado cubano, con el dinero que no tiene para garantizar la luz eléctrica y el pan, a veces incluso con el dinero de otros países que lo financian, manda paneles enteros de intelectuales funcionarios que son gente que va a hacer propaganda. En algunos casos con mayor nivel intelectual, en otros casos con un nivel muy precario, pero van ahí. Incluso cuando otros colegas de América Latina no son financiados, no tienen dinero para ir, etcétera, Cuba tiene paneles enteros, contando con la complicidad de un sector de la Academia Occidental que justifica que vaya esa propaganda de esa dictadura que niega las libertades de las que ellos han gozado. Eso pasa enormemente. Y entonces estos espacios son espacios en disputa de ideas que hay quien puede creer que son, pues, no sé, torneos de oratoria de los intelectuales. No, no, son espacios de producción, investigación, de difusión de investigación, de sensibilidad, sensibilizar a la gente, pero también de discusión y de confrontación con este enorme aparato de propaganda de una dictadura que tiene un país, insisto, muy pequeño y muy empobrecido y debilitado, pero un enorme aparato de influencia ideológica y propagandística. Un país pequeño y empobrecido, pero mira que ha jorobado, sobre todo en América Latina, ha dado una batalla muy grande. Y bueno, ¿cómo ven ustedes, ya que era un poco amplio, la influencia actual de Cuba? El país cada día es más pobre, el gobierno, pienso yo que también es cada día más débil ante el pueblo, pero ¿se mantiene esa influencia en América Latina o ustedes creen que haya decrecido, que esté baja? Bueno, no sé, Hernán, pero yo creo que se mantiene lo esencial, esto que yo llamo una excepcionalidad histórica. Se mantiene justamente por el contraste de la crisis estructural de todo, de todo en Cuba, de todo, de la luz, de la comida, la crisis de sostenibilidad económica, demográfica. Eso va en picada. Incluso estoy de acuerdo contigo, Pedro, la crisis de legitimidad y hasta de poder en algunas cosas del gobierno, en algunas cosas. El gobierno es capaz de desgraciar la vida a cualquiera, de meter preso a cualquiera, pero a la vez ha habido protestas y cosas que no habían hace otros tiempos. Es decir, el modelo colapsa, pero la capacidad del modelo y de la narrativa del modelo para influir sigue siendo impresionante. Hay quiebres, hay fisuras. Por ejemplo, yo vimos en estos días una gira que hizo una propagandista del gobierno cubano, una joven propagandista, que yo veía el público y eran públicos envejecidos a los que convocaba. Sí, pero puedo decir también que en universidades públicas de América Latina, donde la izquierda sigue siendo muy dominante, envenenan a un montón de jóvenes con cosas que son mentiras absolutas en una muy buena fábrica de mentiras con la complicidad de la izquierda autoritaria latinoamericana. Entonces diría, el país colapsa, se erosiona en cierta medida la capacidad de ellos de hacer una propaganda creíble, porque hay un límite de la mentira con la frente a la realidad, pero todavía tiene una enorme capacidad, sobre todo por la cooperación autocrática con élites intelectuales, élites políticas y élites de sociedad civil. Para terminar rápido, pongo un ejemplo icónico y terrible. El otro día discutíamos con gente del campo de derechos humanos en América Latina, en una discusión internacional, y yo decía, ¿cuánta gente ha reparado aquí? Y por supuesto eso fue un horror que alguien lo dijera, pero había que decirlo. ¿Cuánta gente ha reparado aquí que el movimiento para ustedes más icónico de derechos humanos, como las Madres de la Plaza de Mayo, que tienen una razón histórica, han abrazado organizativamente, formalmente,
con declaraciones y su liderazgo, las madres y las abuelas, sobre todo las madres, o Pérez Esquivel, a una dictadura que niega la condición misma de los derechos humanos. Eso no es monstruoso. Y esa monstruosidad, ¿qué implica en el terreno práctico? Porque eso debiera ponernos a plantear todo sobre ese movimiento, sobre esa organización y sobre el régimen que siguen celebrando. No, eso, ay, qué interesante o ay, qué feo, pero eso pasa. Si eso pasara con un gobierno de derecha, incluso liberal, no siquiera una dictadura, sería un escándalo. Un escándalo. Y una organización, movimiento de derechos humanos icónica en América Latina, como es la Plaza de Mayo, celebra a una dictadura que niega los derechos humanos. Eso es un ejemplo terrible del impacto de esa influencia. Claro. Tenemos que ir cerrando, Pedro. Se nos ha pasado rapidísimo, lo veo en la cara de asombro de Pedro, porque bueno, porque la conversación, como siempre, con Armando ha sido de lo más interesante. No sé si querías cerrar con algo, Pedro. No, lo que estaba esperando, tu respuesta a la pregunta que iba con los dos sobre la Ah, influencia. no, no, a ver, yo estoy, ¿quién soy yo para opinar al lado de Armando? Pero no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Armando, o sea, creo que eh, en muchos niveles, es verdad, ha caído, no es la Cuba de otra época, no es el régimen cubano de otra época, pero definitivamente, a ver, uno lo ve en Venezuela, ¿no? O sea, mucha de la toma de decisiones cotidianas, incluso en Venezuela, se gestan en La Habana. Entonces, y digo, Venezuela es un país cuántas veces más grande que Cuba, o lo era, ahora se parecen bastante, pero aún así lo sigue siendo en cantidad de población, en kilómetros cuadrados, en PBI, en lo que uno quiera, digamos, aún con toda la pauperización que ha vivido Venezuela, con lo cual no, totalmente de acuerdo con que la relevancia de Cuba sigue siendo mayúscula, y lo que decía Armando respecto de la votación, la abstención de Cuba en la condena de la invasión de Rusia a Ucrania va por ese lado, ¿no? O sea, es jugar como si fuera una pieza importante, y que lo es finalmente, en el tablero del ajedrez mundial, Yo lo ¿no? diría muy rápido, Cuba es el actor clave, no es el que más peso económico tiene, por supuesto, no es China, no es pero Cuba es el actor clave en el fenómeno de la cooperación autocrática o autoritaria en América Latina, dentro de la región e incluso con poderes extracontinentales. Es el actor clave. Y es el actor clave además porque es el actor que genera menos miedo, y es el que genera un trabajo mucho más soterrado, con cara amable, ¿no? Es como el mafioso que llega, te pone la mano encima y te va a dar el disparo, pero tú no lo esperas. Es el actor clave de la cooperación autocrática en América Latina desde esa excepcionalidad. País pequeño, indicadores materiales quebrados y una enorme influencia política de ese estado en el continente. Y en tanto eso no se resuelva, Cuba seguirá siendo un factor de promoción de la dictadura y el autoritarismo en América Latina, con la complicidad abierta o inconsciente de sectores de las sociedades y la política y la intelectualidad de América Latina. Tenemos que Hernán, cerrar. es cierto. Sí, sí, claro. Perdón, Pedro, pero nos quedamos sin tiempo, así que le tengo que agradecer a Armando el habernos acompañado, y a nuestra audiencia dejarle hecha la invitación, como siempre, para el próximo domingo, 8:30 de la mañana, por los canales y las redes sociales de Cubanet, para seguir pensando Cuba.